Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes, donde quiera estén. El Señor les continúe bendiciendo. Mi nombre es Carlos Alberto Ruiz. Bienvenido nuevamente a lo que todo cristiano debe saber. Bueno, continuaré hablando o continuaremos estudiando acerca de la famosa doctrina de las maldiciones generacionales, la cual es un tema muy controversial dentro del cristianismo moderno. Una doctrina que tiene sus bases y sus raíces, según nuestros maestros de las maldiciones generacionales, en el Antiguo Pacto. Hoy vamos a poner a una pastora española enseñando algo acerca de las maldiciones generacionales. Pero, como he dicho anteriormente, no tengo nada en contra de ninguna de las personas que estoy presentando, sino lo único que puedo decir es en cuanto a las contradicciones que ellos tienen. Vamos a ver cómo esta señora se contradice y contradice las mismas escrituras y delira. Como dice la escritura, profesando ser maestros se hicieron necios. Entonces, en este estudio sistemático acerca de las maldiciones generacionales, capítulo 14, vamos a ver ciertos factores de que esta señora habla. Y como le he dicho anteriormente, si a usted no le gusta estudiar las escrituras, déjeme decirle que este canal no es para usted. Yo sé que es típico y muy normal dentro del pueblo de Dios esperar recibir solo una hora o media hora de una enseñanza y creer ya saberla toda. Pero esta es una doctrina muy importante. Y déjeme decirle algo, que esta doctrina va a llevar a muchos, o ya ha llevado aún a miles, a la condenación eterna, por practicar cosas que no son bíblicas y no tienen sustento bíblico. Por ende, como he dicho, y la escritura dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento es el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante estudiar. Siempre he hablado de los bereanos, que se lee en el libro de Hechos. Dice que cuando el apóstol Pablo llegó a predicarles a ellos, a diferencia de los otros judíos, ellos eran más nobles, pues estos recibieron atentamente a Pablo y escucharon cada día lo que Pablo les enseñaba, y cada día a la vez escudriñaban las escrituras para ver si las cosas que Pablo le estaba enseñando estaban conforme a las escrituras. Algo que el pueblo de Cristo hoy en la actualidad no hace. Déjame decirte que el hecho que una persona se te pare enfrente como base de autoridad, mi deber es examinar profundamente eso. Recuerdo cuando comencé en el Evangelio, anotaba y iba a revisar ese texto o ciertos textos a la casa y decía así. Pero, como decía el apóstol Pablo, cuando era niño pensaba como niño, pero cuando uno adulto comienza a razonar y entender, uno comienza a cuestionar y ver cosas que no cuadran. Y por ende, vamos a ver lo que nos enseña esta señora. Ahorita la presento. Vamos a escuchar a la pastora Ana Onoldo. Ella tiene varios temas ahí acerca de la iniquidad y cómo nos visita. Entonces vamos a escucharla a ella con su propia palabra, unas cosas que dice. Ponga mucha atención en este estudio, porque es muy importante para poder comprender y llegar a la verdad. Como le digo, el salmista David decía, asume tu palabra es verdad. Entonces, necesito que pongan mucha atención, tome cuaderno y anoten. Vamos a escucharla. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Quién es el que guarda misericordia y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado? Dios, amén. Pero también dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este texto lo tenemos en Éxodo 34, aunque algo similar también hay en Éxodo 20. Como he mencionado anteriormente, ella está leyendo Éxodo 20 y Deuteronomio 5 y otros textos más. Bueno, ella claramente lee y dice que visita la maldad. Escuchen bien claramente, atentamente, las palabras que ella dice a continuación. La iniquidad es transmitida o tiene el poder de ser transmitida de padres a hijos, de generación en generación. Ok, ella dice que la iniquidad
tiene el poder de ser transmitida de generación a generación. Como nosotros como estudiantes de la Escritura debemos demandarle a quien nos enseñe eso, que nos muestre dónde dice la Escritura que la iniquidad se transmite. O sea, transmitir es como yo hablo español, tengo mi hijo, yo le transmito mi idioma, o una costumbre, una cultura, o un hábito. Pero ella dice que escuchemos claramente, escuchemos atentamente lo que ella va a seguir diciendo. La pastora Ana Olondo. Y si alguno me quiere decir que este texto es del Antiguo Testamento y que por tanto en tu vida ya no puede operar la iniquidad, déjame decirte que vas a tener serios problemas con los 10 mandamientos. Porque este texto también algo similar, hablando o haciendo alusión de cómo Dios visita la maldad. Escucharon claramente que ella dice cómo Dios visita la maldad. Escuchen esa palabra. Y si ustedes se van a YouTube, busquen con el tema que es la iniquidad y cómo librarte de ella, pastora Ana Olondo. Y algo que ella dice que es Dios que visita la maldad, pero si usted escucha las dos enseñanzas que tiene y otras que hacen referencia a este tema, va a encontrar que aquí dice que Dios visita la maldad, pero en otras partes ella habla de que Satanás y todas esas cosas, que es el que visita la maldad. Pero algo también que ella menciona aquí es que dice, si tú dices de que estos textos es de los 10 mandamientos y que es del antiguo pacto, por lo cual la iniquidad no tiene que ver nada conmigo, estás en serio problema. Escuchémoslo nuevamente mejor. Serios problemas con los 10 mandamientos, operar la iniquidad. Déjame decirte que vas a tener serios problemas. ¿Alguno me quiere decir que este texto es del Antiguo Testamento y que por tanto en tu vida ya no puede operar la iniquidad? Déjame decirte que vas a tener serios problemas con los 10 mandamientos. Porque este texto también algo similar, hablando o haciendo alusión de cómo Dios visita la maldad hasta 3 y 4 generaciones, está en Éxodo 20, donde habla de los 10 mandamientos, de la ley moral de Dios, aquella que nunca pasó. Entonces vas a tener serios problemas si quieres sacar parte del texto diciendo esto corresponde al Antiguo Testamento. Esto está activo hoy y Ok, y está diciendo que si nosotros decimos, ok, estos textos de Éxodo 20 y 34, los 4 textos que mencioné en el primer capítulo y he mencionado varias veces, vamos a tener serios problemas porque es parte de la ley moral de Dios, la cual aún sigue vigente. Miren, entendamos algo muy claro que esta señora no entiende. Siendo, como dice la Escritura, maestros, profesando ser sabios, se hicieron necios. Mira, si ustedes van al libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 8, puede leer la Reina Valera, dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entendamos claramente que el pacto a la nación de Israel fue hecho con sangre de animales. El pacto que nosotros estamos es el pacto con la sangre de Cristo, un pacto superior y mejor. El pacto antiguo, el Antiguo Testamento que nosotros conocemos, fue hecho exclusivamente con la nación de Israel. Usted no va a encontrar ningún texto donde se nos mande o se nos enseñe o a los israelitas, se les enseñase o se les mandase a hacer proselitismo religioso. Es más, nunca los israelitas anduvieron predicando de nación en nación al Dios de Israel, no. Aquella persona que quisiera servirle al Dios de Israel voluntariamente para ser parte del pueblo de Israel, el primer acto que tenía que hacer era circuncidarse. Ok. Segundo punto que tenemos que entender, sabiendo que léanse de Éxodo 24 y sabiendo, léanse Éxodo 24, capítulo entero, para que entiendan lo del pacto, donde vino Moisés, mató al animal y roció con un hisopo las tablas del pacto y también roció a todo el pueblo con la sangre del animal. Ok. Entendiendo eso, que en ese momento, en Éxodo 24, 8, Moisés está, por decirlo así, activando el antiguo pacto. Entendamos también que nosotros estamos en un nuevo pacto con Jesucristo. Por ende, ella dice, si usted no acepta estos textos de Éxodo 20 o de Deuteronomio 34 que ya estaba leyendo,
usted va a tener problema porque está negando la ley moral de Dios que es vigente. Primer punto, dentro de Éxodo 20 y Deuteronomio 5, que están los 10 mandamientos, usted también encuentra un mandamiento que dice de guardar el día de reposo o el día sábado. O sea, alguien podrá decirme, sí, el día de reposo nuestro hoy es el domingo. No voy a hablar del sábado ni el domingo. Yo sé que nosotros no tenemos que guardar el sábado judío o el sábado. Eso lo voy a tocar en otro tema muy aparte. Pero si ya hace mención de que, porque si alguien dice, ok, Carlos, yo no creo en las maldiciones, o sea, en el caso de ella, o sea, no creo en las maldiciones generacionales porque esto es del antiguo pacto, o sea, pero eso está vigente, dice ella, porque es Dios el que visita y es la ley moral de Dios que aún está vigente. Pasa el siguiente problema. Le diríamos a ella, porque usted no guarda el sábado, porque usted no guarda el sábado. La ley, hay gente que habla de que los 10 mandamientos es la ley moral. Es una ignorancia. La ley es toda moral. Le voy a decir por qué. Por ejemplo, si usted fornicaba, usted no tenía oportunidad de redimirse de ese pecado. Usted debería morir inmediatamente apedreado, según la escritura. Si usted deshonraba a su padre y su madre, usted tenía que morir irremisiblemente. Y usted tenía un dios ajeno o practicaba la idolatría, usted tenía que morir. Salvo 3 pecados, si no me falla la memoria, eran que no tenían pena de muerte. De ahí todos los demás tenían pena de muerte. Pero si ella me dice, o sea, le dice a su audiencia, si ustedes que dicen, ok, porque eso ya no es para mí, porque eso es del antiguo pacto, y le dice a su audiencia, no, ustedes están equivocados, porque eso es la ley moral de Dios y aún está vigente. Entonces usted tiene que decirle, pastora, a ella que está predicando, ¿por qué usted no guarda el sábado? ¿Por qué usted no guarda el sábado? Es más, Jesús dijo, toda la ley es una sola. Cualquiera que infringe un mandamiento infringe toda la ley. Y toda la ley es 613 mandamientos, según un judío que los contó y se llama Moisés. Son 613 mandamientos entonces. Por ende, por ejemplo, ya vimos acerca del Yom Kippur, o hablamos de un pecado. Por ejemplo, si yo cometía un pecado o fallaba, erraba en algo, como dice la escritura, yo automáticamente, para ser limpio de ese pecado, o sea, de ese acto moral, como ya habla de la ley moral, de la ley moral, yo tenía que realizar un acto, o sea, que los sacrificios, hay gente que divide la ley moral y la ley ritual, y la ley, otro tipo de ley ahí, los lavamientos y todo eso, pero toda era una sola, con el fin. Por ejemplo, la ley ceremonial se utilizaba para limpiar lo moral. Entonces al final lo ceremonial es moral también, porque sin lo ceremonial, lo moral no se limpiaba en Israel. Los sacerdotes o los levitas no podían limpiar al pueblo lo moral. Entonces, tanto lo moral como lo ceremonial están en el antiguo pacto ligados, no pueden separarse. Y como dijo Jesús, cualquiera que transgrede un mandamiento, transgrede toda la ley. Sigamos escuchándola. Ok, sabiendo que, entonces, que no podemos separar, si ella dice que este texto es del antiguo pacto, sigue vigente. Mandamientos de la ley moral en Éxodo 20, donde hasta 3 y 4 generaciones, está en Éxodo 20, donde habla de los 10 mandamientos, de la ley moral de Dios, aquella que nunca pasó. Aquella que nunca pasó. Entonces vas a tener serios problemas si quieres sacar parte del texto diciendo esto corresponde al Antiguo Testamento. Esto está activo hoy. Y créeme que lo creas o no lo creas, la iniquidad está también sobre tu vida si no ha sido de alguna manera purgada. O si vamos a escucharlo mejor. Alguien en tus generaciones, si no ha sido de alguna manera, está también sobre tu vida si no ha sido de alguna manera purgada. O si alguien en tus generaciones anteriores no se ha levantado a cerrar la puerta a esa iniquidad, entonces tú estás bajo iniquidad. Porque recordemos primero, si ella me dice, o nos dice a nosotros, que
Esos textos de Éxodo 20 y de Deuteronomio 5 son de la ley, que están vigentes porque es de la ley moral. Entendamos algo. Si Dios en Éxodo 20 dice que Él visita la maldad o la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo visitan, en primer lugar, entendamos algo. Si es de la ley y está vigente, recordemos que en la misma ley Dios enseñaba y mandó a Israel cómo ser libre del pecado, algo que ya vimos, cómo ser libre de la iniquidad o maldad, algo que ya vimos. Y vuelvo y repito, recuerden que en hebreo la palabra para iniquidad o para maldad es avón. O sea, es decir, la palabra avón es traducida a nuestro idioma español como iniquidad o maldad, por ende es lo mismo. Y eso yo lo expliqué en un tema anteriormente, que le invito a que, si no ha visto los videos en orden, que los diga, que los vea en orden. Por ende, entonces, si Dios dice, yo visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, tercera y cuarta generación, y ella dice que eso está vigente hasta el día de hoy, por ende ella me está mandando a ir al antiguo pacto, donde Dios ordenó cómo quitar la maldad, cómo quitar el pecado o quitar la iniquidad. Y la iniquidad se quitaba en el día del Yom Kippur, en el mes séptimo, a los 10 días, donde se mataba aquellos animales y se le mandaba uno a Azazel, perdón. Por ende, si Dios visita la maldad y Dios, el mismo antiguo pacto, enseñó, ordenó, mandó, estableció cómo quitar la maldad en el mismo antiguo pacto, ahí dice que en el día del Yom Kippur, el día de la expiación, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, no sin sangre, para que el pueblo sea perdonado de su maldad. Entonces yo tendría que hacer un acto del antiguo pacto. Por ende, si ella dice que la ley moral, donde están los 10 mandamientos, o sea, ¿por qué no guarda, está vigente, que la ley moral está vigente, porque no guarda el día de reposo, el sábado, como lo guardan los judíos? Entender de que la ley moral, como ella dice, tenía muchos requisitos, o sea, tenía ordenanzas, mandamientos, estatutos y preceptos, cosas que se tenían que realizar. Todo estaba unido. Por ende, si Dios visita la maldad, Dios le decía, cada año tenía que visitar el pueblo, la nación tenía que librarse de la maldad. Por esa razón yo digo que esta señora, aunque tal vez eso fue lo que aprendió, lo que enseñó, pero nunca escudriñó las escrituras, está errando. Yo le invito a que vaya y vea el video donde explico cómo la nación de Israel era limpia del pecado y la maldad, para que usted entienda, de eso está en los capítulos anteriores. Entonces, si Dios visita la maldad, Dios mismo dice, para que la maldad fuera perdonada era el día del Yom Kippur. Entonces, eso era del antiguo pacto. Miramos que en Horeb, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Con quién hizo pacto Jehová en ese momento, en esos 24:8? Con la nación de Israel, no con los gentiles ni con las naciones demás. Por ende vamos a seguir escuchando a esta señora. Entonces queda claro que si esa, como ella dice que la ley moral sigue aún vigente, por ende entendamos algo muy importante, que si la ley moral sigue aún vigente, igual la ceremonia para ser libre de la maldad, según lo que establecía la ley, tiene que cumplirse, porque si Dios visita la maldad, Dios decía cómo ser libre de esa maldad en el antiguo pacto. No puedo venir yo con un método diferente hoy en la actualidad. Sigamos escuchándola. Estás manchado de iniquidad. Estás bajo iniquidad. Estás manchado de iniquidad. Amén. Ahora bien, ¿qué es la iniquidad? Para entender tal vez qué es la iniquidad, pues lo primero que hay que decir es que iniquidad y pecado no son la misma cosa, porque nosotros lo metemos todo en el mismo saco, ¿verdad? Rebelión, pecado, malo, infierno, demonio, espíritu inmundo, Satanás, todo en el mismo saco de lo malo y lo dejamos ahí, reino de las tinieblas. Pero esto no es así en la palabra. Dios hace diferencias bien marcadas de lo que es una iniquidad, de lo que es una rebelión, de lo que es un pecado. Y además de esto nos enseña cómo tratar con cada una de las cosas, que aquí está la clave. ¿Sí? Oiga, Dios nos enseña cómo tratar con cada una de las cosas.
claro, pero no las menciona lo que Dios le dijo a la nación de Israel, cómo tenía que tratar la iniquidad, la maldad. En el estudio acerca de cómo Dios ordenaba a la nación de Israel para librarse de la maldad, ahí explico cómo Dios mandó a librarse de la iniquidad, la maldad y el pecado y la rebelión. Está claro en ese estudio. Yo le invito a que lo vaya y lo vuelva a escuchar y lo repase. Sigamos escuchando a esta señora, la pastora Ana Olondo. En este mismo texto que hemos leído, Dios dice, perdono la iniquidad, perdono la rebelión y perdono el pecado. Eso ya lo vimos. Entonces Dios está hablando de tres cosas diferentes o hace diferencia. Amén. ¿Qué sucede con todo esto? La iniquidad hemos dicho que tiene el poder de desviar o pervertir el diseño original. Algo que quiero que entendamos es que el concepto que ellos tienen de iniquidad no es el concepto bíblico. Si Dios dice que Él perdona el pecado, la rebelión y la iniquidad, es porque la iniquidad es una acción, no es algo que se herede. O sea, y ya lo vimos en temas anteriores, que Dios dice, el alma que pecar esa morirá. Y miramos en Ezequiel 18, donde un padre tenía un hijo, un padre malo tenía un hijo bueno, después siendo padre tiene un hijo malo y así sucesivamente, y cómo Dios trata con esas cosas. Pero estas personas enseñan, los maestros de las maldiciones generacionales nos enseñan y enseñan al pueblo de que la iniquidad es algo que se hereda y no un acto personal. O sea, ¿cómo Dios puede perdonarme una maldad de algo que yo no he hecho? O sea, tendría que perdonar a aquella gente, no a mí, porque Dios no es injusto. Y es un texto en las escrituras que en Dios no habita la maldad. Cuando la escritura dice que en Dios no habita la maldad, entendamos esto. O sea, Dios a cada persona la juzga, la visita, la supervisa por sus pecados personales, no por los pecados de sus padres. Dios no es injusto. O sea, los maestros de las maldiciones generacionales tienen una mente tan errada y retorcida que tienen a Dios, al Dios bíblico, como un Dios de los griegos, egipcios o antiguos, que era quien se vengaba, o sea, por los padres en los hijos, cosa que Dios no es así. Si usted pecó, Dios a usted lo castiga, no a sus hijos. Que hay consecuencias por sus pecados. Por ejemplo, si usted se puso a tomar, a beber, a borrachar, a tener relaciones sexuales o hacer cualquier otro tipo de pecado y gastó el dinero que le pudo haber dejado como herencia, una casa, en vicios, o sea, eso no es una maldición generacional, ese fue un desorden de su padre o de su familiar. Sigamos escuchando a la señora Ana Olondo. Poder de desviar o pervertir el diseño original. El poder. ¿Qué sucede con todo esto? La iniquidad hemos dicho que tiene el poder de desviar o pervertir el diseño original. Lo hemos venido diciendo en las ministraciones que ha habido ahora en la iglesia, porque Dios ha ido preparando el pueblo. Cuando uno peca, o pecado vamos a decir que es transgredir o quebrantar la ley de Dios. Eso ya lo vimos. Por ejemplo, si la ley de Dios dice no robarás y alguien roba, entonces esa persona está quebrantando la ley, está pecando. Cuando hablamos de rebelión es la acción y efecto de rebelarse. Nosotros podemos rebelarnos contra todo lo establecido por Dios. Entonces también necesitaremos un perdón de parte de Dios a causa de esta rebelión contra lo establecido. Pero cuando hablamos de iniquidad, si nos vamos al original, iniquidad dice lo torcido, lo desviado, o la definición que más me gusta, lo que pervierte el diseño original. Es decir, la iniquidad tiene el poder de pervertir el diseño original que Dios estableció para ti, para esta tierra. Esa iniquidad metida en nosotros tiene el poder de desviarnos. Y como hemos dicho antes, sin nada... Oiga, la iniquidad tiene el poder para desviarnos. Nosotros miramos en lo que es maldad, que maldad es la continua práctica de pecado sin arrepentirse. En el caso de la nación de Israel,
Dios ordenó que cada año la nación de Israel, en el día de la expiación, se arrepintieran, confesaran sus pecados, gimieran por sus maldades, o sea, por sus pecados continuos. Entonces, no es la definición bíblica. No sé de dónde sacó esta señora esa definición. Yo, como le vuelvo a decir, vaya al tema acerca de la maldad o el día del Yom Kippur, el día de la expiación, y usted va a entender claramente que en ese momento, ¿qué es lo que es maldad? Maldad es la continua práctica de un pecado sin arrepentirse. Porque ya puse la diferencia. Pecado es, por ejemplo, supongamos que yo voy, me acuesto con una mujer y fornico. Y luego digo, Señor, perdóname porque eso no fue correcto, esto no te agrada, y esto me lleva a la destrucción eterna a mí si sigo practicando esto. ¿Okay? Pequé, me arrepentí. Pero si yo vengo, forniqué, no me arrepiento, 1, 2, 3 veces, ando con una mujer, 2, 3 mujeres, 4, y sigo en esa vida, eso es maldad. O sea, es la acumulación de pecados. Y usted puede buscarlo en diccionarios bíblicos, por la definición etimológica, como usted quiera. Yo no sé de dónde sacan estas definiciones ellos, pero ellos tienen un concepto como que la maldad o la iniquidad es algo como una fuerza, por decirlo así. Como no sé si algunos han visto Star Wars, que la fuerza, aquellos cuando los Jedi, para dar un ejemplo así, se inclinaban mucho hacia un lado, hacia la fuerza los guiaba hacia el lado oscuro. Entonces algo así tienen ellos, así como que es algo mágico que te obliga o te presiona a andar en pecado, andar en pobreza. Vamos a escuchar los ejemplos que ella pone ahorita a continuación. Pero la definición de ella, yo le invito a que usted investigue lo que también yo estoy diciendo. No me crea, investigue. Pero investigue abierta y ampliamente. Tómese tiempo, horas, días, meses, y va a llegar a la conclusión exacta y correcta. Pero esta definición nada es que ver. Maldad es la continua práctica de pecado. Recuerde que el Dios a Israel le mandaba cada vez que pecaba hacer un sacrificio, y uno especialmente al año por todos los pecados que habían cometido en ese año. Entonces usted puede ver que pecaba una persona, presentaba un sacrificio, pero al final del año esa persona, al final del periodo, o después de un año, Dios había establecido que celebraran el día de la expiación. O sea, era donde se expiaban todos los pecados en los cuales ya se habían ofrecido sacrificios. O sea, por eso, como eran muchos pecados, por eso era una maldad. Ahí se expiaba la maldad a la nación de Israel. Le invito a ver el tema donde hablo de la expiación, para que entienda mucho mejor si no ha visto ese capítulo. Nadie en tu descendencia se levantó. Escuchemos. Y como hemos dicho antes, si nadie en tu descendencia se levantó a cortar esto en tu vida, a cerrarle la puerta a la iniquidad, entonces... Ok, en la nación de Israel, ¿cómo le cerraban la puerta a la iniquidad? El día de Yom Kippur. ¿Cómo podemos cerrar nosotros la puerta a la iniquidad en estos días? A través del sacrificio de Jesucristo, porque esos corderos que se celebraban el día de Yom Kippur es la máxima representación de esos animales, es Jesucristo. Un sacrificio y una sola vez para siempre. Sigamos escuchando. La iniquidad, puedes decir, de cierto está sobre mí, porque la Biblia enseña es transferida. ¿Cuántos conocen las carreras de...? Ok. ¿Dónde enseña la Biblia que la iniquidad es transferida? Escuche lo que va a comenzar a decir esta señora de aquí en adelante. Pero vamos a hacer la pregunta. Busquen un texto ustedes donde diga que la Biblia, que la iniquidad se transfiere como una herencia. Usted no lo va a encontrar. La iniquidad o la maldad es una decisión personal, no una herencia. Yo pago que me muestren un texto bíblico. Todo lo que hay, como he dicho anteriormente con otros maestros, es pura revelación que Dios me reveló, que Dios me mostró. Pero si usted viene y le dice, muéstrame en la escritura eso que tú estás diciendo, no pueden mostrarlo ni pueden enseñarlo. ¿Por qué? Porque no tiene base bíblica. Por eso, ojo y mucho ojo a esto. De relevos. Esas carreras donde los equipos corren todos en la misma dirección y van pasándose una posta o un testigo, ¿sí? Van corriendo hasta el final y van pasándose un testigo unos a otros. Esa posta es estafeta. Todos corren hacia la misma meta.
Esto o de esta manera opera la iniquidad en las familias. Opera, oiga, la iniquidad. La iniquidad, vamos a decir que es esa aposta o ese testigo que de generación en generación se va pasando hasta llegar al final de los días. Y fíjate que la Biblia no dice que Dios visite el pecado o que Dios visite la rebelión. Porque el pecado y la rebelión no son lo que va pasando de generación en generación. Dice que visita la iniquidad, la maldad. Es la que va pasando de tus generaciones. Los que murieron o incluso los que aún están vivos son los que pasaron esta posta para ti. Tus bisabuelos, tus abuelos, tus padres. Hay una posta maldita que se está pasando de generación en generación y esa posta tiene el poder de pervertir y desviar tu destino original. ¿Hasta aquí? Esto que esta señora está diciendo, ¿usted lo podría encontrar en alguna parte de la Biblia? No, eso no existe. Es invento, imaginación y doctrina falsa, herejía metida encubiertamente, como dijo el apóstol Pablo. Vuelvo y repito, la maldad o la iniquidad. O sea, Dios mandaba en el día de Yom Kippur y mandaba a cada persona a que se arrepintiese. ¿Por qué? Porque eran los pecados o la acumulación de pecados que la persona había realizado durante un año. O sea, no es algo mágico como la fuerza de Star Wars que se pasa de Jedi a Jedi. No. Como una herencia. No. Esa cosa no existe. Ni es mucho la maldad tampoco, o la iniquidad no es como la fuerza de Star Wars que te hace ir al lado oscuro, a hacer cosas malas. No. Todo lo que este señor está diciendo no tiene base bíblica. Yo le invito a usted, si usted cree en esta doctrina, muéstreme lo que ella está diciendo, lo que yo estoy contraargumentando, por favor. ¿Lo vamos entendiendo? Amén. Amén, dice la Esta gente. posta o esa iniquidad es la herencia espiritual que heredamos de nuestros familiares, aunque ni siquiera los hayamos conocido. Y esto lo veo mucho en las personas que son adoptadas. Estudios que hicieron dicen que tienen rasgos, que sus vidas son como absorbidas por lo mismo que sus madres vivieron, por ejemplo. Niñas que fueron adoptadas de personas en prostitución, que entregaron sus bebés en adopción, no se conocieron y al cabo de los años esas niñas caen en la prostitución. Ok, según ella lo que está diciendo, que por causa de la iniquidad, si una joven fue prostituta, viene, agarra y sale embarazada y regala a su hija en una adopción, a una casa de orfanato, y llega alguien y la adopta a esa niña, luego en el futuro, cuando es adolescente o adulta, también se dedica a la prostitución por causa de la iniquidad, por esa estafeta o esa posta que ella dice, que se pasa de una generación a otra. Eso, yo le digo, muéstremelo bíblicamente en el Antiguo Pacto. Recordemos que esta doctrina tiene su sustancia o su fundamento principal en el Antiguo Pacto. Eso no tiene base. Estoy de acuerdo que si me dicen usted, Carlos, yo sí creo y acepto que usted me diga, sí, hay influencia demoníaca. O sea, si los demonios influenciaron a la madre que se dedicara a la prostitución y los mismos demonios quieren que la hija se dedique al mismo estilo de vida, van a influenciarla hasta el grado que la lleven a cometer ese tipo de pecado y que viva y permanezca en ese tipo de pecado, que es muy diferente. Recordemos que la Escritura dice que los frutos de las carnes son adulterio, fornicación, orgía, etc. Usted lo puede leer en Gálatas 5, 19, 20 y 21. Eso es lo que dice. Dice, manifiestas son las obras de la carne, dice en Gálatas, que son adulterio, fornicación, orgía, hablando de los pecados sexuales. Además Jesús también dijo que del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, los hurtos, los adulterios y las fornicaciones. No dice que salen de una maldición heredada de nuestros ancestros. O sea, por ende, el apóstol Santiago, cuando habla acerca de la concupiscencia, el apóstol Santiago dice que nadie diga que Dios lo ha tentado, porque Dios no es tentado por nadie, sino que por su propia concupiscencia. Cada uno es tentado. Concupiscencia es deseo. Si te puede buscar unas traducciones, la palabra concupiscencia sale, en lugar de concupiscencia sale deseo. Entonces cada persona es tentada y cede a esa tentación y cae en pecado y luego vive y practica ese tipo de pecado por su concupiscencia o por su tipo de deseo. Entonces,
no por una herencia o una fuerza maligna como la de Star Wars, que te inclina hacia el lado oscuro del mal. No. Sigamos viendo. ¿Qué pasó? La iniquidad comenzó a operar en la siguiente generación, aunque no se conocían. Por ejemplo, si tu abuelo, tu bisabuelo y tu papá, o uno de ellos, o los tres, vamos a decir que cometieron un pecado de adulterio, o tenían problemas con la lascivia, andaban en pornografías, metidos con lujuria, ¿sí? Ellos abrieron esa puerta al pecado. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos pecaron, pero de alguna manera el efecto de ese pecado está cayendo sobre ti. ¿De qué manera? Eres alguien que has venido al Señor, amas al Señor con todo tu corazón, quieres vivir en santidad, te has bautizado, lees la Biblia, me dices, pastora, yo oro todos los días, pero es que hay como un poder que siempre me está como arrastrando a lo malo, a lo torcido, a lo perverso. No sé lo que pasa, pero no consigo centrarme en las cosas de Dios, que en mis pensamientos siempre están llenos de lujuria, que siempre están llenos de sexo. ¿Comprendemos esto? Es el efecto de ese pecado, porque ellos abrieron la puerta a ese pecado y la iniquidad que se originó allí quiere hacerse lugar en esta tu generación, aunque tú desees vivir en santidad. Podemos ver ciertas contradicciones. Y ahí, supuestamente el padre fue adúltero, fornicario, etcétera. Entonces, o el abuelo y un nieto de esa tendencia. Algo que es totalmente equivocado. Ya lo vimos en Ezequiel capítulo 18. Eso queda claro y bien anulado. Si no ha leído el libro de Ezequiel capítulo 18, le invito a que lo lea 1, 2, 3, 4, 5, hasta 100 veces para que entienda claramente que ese concepto que está enseñando no es bíblico. El profeta Ezequiel lo deja claro y lo derrumba. Por ende, segundo lugar dice que si tú eres cristiano y tienes una inclinación hacia el pecado, ya hablamos de la concupiscencia. Bueno, no he hablado del tema, pero sí mencioné ahorita de la concupiscencia, que Santiago, lea el libro de Santiago, ahí menciona que cada uno es tentado según su propio deseo, no por una fuerza maligna, dice el apóstol Santiago. Por ende, poniendo la responsabilidad sobre la persona, que diga si alguien dice, yo peco, yo fornico, yo adultero, o yo soy borracho porque mi abuelo fue borracho y porque yo heredo una maldición generacional y la iniquidad me está forzando, o por la iniquidad, no, eso es algo errado. La Escritura dice que cada uno es tentado por su propia iniquidad y que si uno peca es por su propio deseo, si uno peca, si uno es tentado es por su propia concupiscencia, y si uno peca es por su propio concupiscencia y deseo, que es arrastrado, no por una herencia maldita. Ezequiel capítulo 18 lo deja claro eso, sin ninguna duda. Entonces, si usted mira, mencionó unos textos cuando comenzó y habla de una cosa, de otra, y dice, eso ya lo vemos, ya lo sabemos, ya lo entendemos, pero no da base bíblica a ella de lo que está enseñando. Es como un poder espiritual, o como si en el mundo espiritual, donde no vemos, hubiera un imán gigante que nos atrae siempre a lo malo. Esta señora no sabe ese imán gigante, ¿cuál es? Lea Santiago, dice que cada uno, dice, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque cada uno es tentado por su concupiscencia. Concupiscencia es deseo. Cuando cuando regale el libro, ahí en esa parte, hablo de lo que es concupiscencia bien detallado, con cientos de ejemplos. Y en cada uno de ellos, la concupiscencia es responsabilidad de uno, es deseo de uno. O sea, ya sea que de manera externa o interna la influencia venga, ya sea cuando digo interna, que es propia mía, mi inclinación, o porque alguien vino y me incitó y me despertó una inclinación. Pero esta señora lo que está viendo, esa fuerza interna que funciona como imán, es lo que Santiago dice, que es la concupiscencia. Sencillamente, ¿no entiende? Como Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta y tu deseo será con él.
El decir que si yo fornico es porque tengo una maldición generacional, una fuerza negativa por causa de la iniquidad que me arrastra a pecar, es echarle culpa a eso y me quita la responsabilidad a mí de decir, yo forniqué, yo bebí porque yo quise. Entonces el borracho dice, yo tomo porque mi abuelo era borracho y por causa de esa iniquidad y como no conozco la palabra, entonces yo sigo siendo borracho. Y le están quitando la responsabilidad. El fornicario, el adúltero, deja a su esposa, a sus hijos y dice, yo hago esto porque tengo una maldición generacional y como no era roto, la iniquidad me sigue forzando a pecar. Le está quitando la responsabilidad al pecador. Eso es totalmente falso, no es bíblico, no es bíblico. Y por eso he dicho que este es un estudio sistemático para que la gente entienda. Y aquel que le guste estudiar las escrituras y profundizar en la palabra, va a aprender a entender que no, son tiempos difíciles los que estamos y esta es una herejía que está destruyendo el cuerpo de Cristo. Continuemos escuchando a esta señora para que no se nos haga mucho el tiempo. A lo torcido, a lo perverso en ese área sexual, a causa de ese pecado. Y algo que quiero decir muy importante. Esto es como en el mercado, cuando estudiaba en la universidad, algo que se llama la oferta y la demanda. Si yo, supongamos, yo tengo mis hijos y hay ciertas cosas, o el mayor que tiene 10 años estaba un día de esto estudiando acerca de las enfermedades de transmisión sexual y la mamá le estaba explicando y él dice, sí, que se contagian de herpes, de esto, lo otro, pero ¿cómo es eso? O sea, nosotros hemos tenido un cuidado a nuestros hijos, decirle que nadie te toque, nadie te haga esto, pero tampoco, ya a la edad de 10 años el mayor, me veo el deber de explicarle ciertas cosas, ¿ya? Que él tiene que entender, pero como a él no se le ha hecho la oferta y la demanda en eso, su área sexual no ha sido despierta, no ha sido, como le dijo Dios a Adán y Eva, ¿quién les enseñó a que estaba desnudo? O sea, nadie, no tiene esa malicia de que si mira a una niña desnuda, o sea, como otros vecinitos que van a escondidas y se van a espiar, no tiene esa malicia, no porque sea mi hijo, sino que tengo cuidado con los programas que miran la televisión, que lo que escuchan, con quienes juegan, cosa que hoy en día no. Hoy los padres dejan que los hijos vean televisión, salen aún las caricaturas, mujeres desnudas, homosexualismo, muchas cosas más por el estilo. Entonces, si usted le ofrece algo a su cuerpo, a su mente, a su alma, su cuerpo se lo va a demandar. Y más que en el área sexual, como la iniquidad se originó en el sexo, es como si te atraen a toda desviación sexual. Eso es concupiscencia sexual, lo que estoy a diciendo toda ya. perversión sexual. Eso es Y concupiscencia además la sexual. iniquidad va ganando ventaja de una generación a otra, se va haciendo, vamos a decir, más fuerte. Y no solamente opera en el sexo, la iniquidad puede operar en cualquier área de nuestras vidas. Los que tuvieron papás alcohólicos, abuelos alcohólicos, Oigan. es como que tuvieran siempre una tendencia al alcohol. Los que tuvieron papás que quedaron atrapados o que abrieron la puerta a la ludopatía, es como una tendencia al juego. Es ese poder que nos va absorbiendo, amén. Oiga, ese poder que nos va absorbiendo, vuelvo y repito, es como si usted ha visto Star Wars, es que esa fuerza que atrae a los Jedi hacia el mal, al lado oscuro de la fuerza, ¿no? Yo he conocido casos de jóvenes que sus padres eran alcohólicos y son también manojo de borrachos. He conocido también casos donde los hijos fueron, o sea, los padres eran borrachos, maltrataban a sus madres, a sus esposas, y los hijos miraron y ellos dijeron, jamás voy a tomar, jamás voy a hacer esto. Y hoy, a la edad que tengo yo, 40 años, son excelentes padres, respetan a sus esposas, no toman por causa de aquello. Y están haciendo como lo que pasa en el libro de Ezequiel 18. Entonces, esto es una decisión, pero no, los maestros de las maldiciones nacionales no han entendido, como no conocen la escritura y como dicen Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, no conocen las escrituras, erran, como le decía Jesús. Jesús le decía a los religiosos de su tiempo, vosotros desconocéis la escritura, por eso erráis en las escrituras, porque no las conocen. O sea, hablan palabras tontas.
sigamos escuchándola. O sea, si una persona es borracha es por decisión propia, no porque hay una fuerza oculta misteriosa. Me recuerda una caricatura, no recuerdo el nombre en español, pero en portugués, como El Príncipe Encantado, donde este joven no podía encontrar el amor porque había una maldición que una bruja le echó. Entonces, él era prácticamente un mujeriego. Hasta que la maldición se rompió, él pudo encontrar el verdadero amor. Entonces, si tal vez usted por casualidad ha visto esa caricatura, no sé en español cómo es, pero algo así ponen eso así, que la persona no puede ser fiel porque hay una maldición, una fuerza maligna, no. Es decisión propia, es decisión propia, lo dice la Biblia, del Génesis hasta el Apocalipsis. Sigamos escuchando por ir concluyendo. Todo esto es el poder de la iniquidad a causa de una herencia familiar que está ahí metida en tu ADN. Oye, ahora, Emma, está hablando de una herencia espiritual que está metida en tu ADN. Ay, a veces escuchamos cosas tan terribles. Y a veces yo suspiro y digo, Señor, Señor, danos paciencia o ayúdanos por favor a tu pueblo. La herencia genética es genética, la herencia espiritual es espiritual. Ahora, es algo tan estúpido. Escuchen esto. Dice la Escritura que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Hemos sido, dice la Escritura, siendo renacido no de simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios. Es decir, hemos renacido. Hemos sido adoptados, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, hemos sido trasladados del reino de los cielos, del reino de las tinieblas al reino de los cielos, al reino de luz, y muchos beneficios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero estando en Cristo, esa iniquidad, esa fuerza maligna que ellos mencionan, esa fuerza mística, estando en Cristo, como dice la Escritura, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, estás en Cristo. Si crees en maldiciones generacionales, te están diciendo, estás en Cristo, pero aún Satanás te sigue manejando con sus hilos de donde está Él, desde las tinieblas. Vos estás en la luz, imagínense esto, usted siendo un bombillo y automáticamente las tinieblas se van. Lo que esta gente no entiende es aquello que dice el apóstol Pablo, dice, renovado vuestra mente, revestidos del nuevo hombre y despojado del viejo hombre que está viciado conforme al deseo de la carne de este mundo. Por ende, le voy a poner este ejemplo. Si ustedes me dicen a mí, Carlos, ¿tú sabes hablar inglés? Bueno, yo no sé hablar muy bien inglés, me sé comunicar, pero tengo un amigo ahí que habla en inglés, y una vez hablando con una amistad que él conocía de los Estados Unidos, y cuando estaban hablando, viene esa persona que está en los Estados Unidos, que es norteamericana, le dice, tu acento ser siempre latino, le dice. Ya, ustedes saben cómo hablamos cuando alguien habla latino. Pero había otro amigo que sí vive en los Estados Unidos, entonces él habla como norteamericano porque tiene muchos años. Entonces, el renovado o el revestido del nuevo hombre, despojarse del viejo, yo hablo en inglés y siempre con el acento latino de mi idioma es español. Pero entre más yo voy practicando, yo voy sacando sonido y perfeccionando mi vocabulario y mi acento. De tal manera que si yo, digamos, supongamos estoy aquí en Costa Rica, donde vivo actualmente, y por allá hablo inglés, yo que yo sepa inglés, por allá siempre voy a hablar con el acento y el deje de mi lengua materna. ¿Por qué? Porque sigo siempre en contacto. Entonces eso nos pasa a nosotros los creyentes. Seguimos en este mundo y tenemos que irnos despojando. Pero la Escritura dice, fuimos trasladados al reino de los cielos. Ahora imagina que yo me voy a los Estados Unidos y pasen 10 años dentro y yo me relacione solo con personas que hablan inglés 100% y muy poco con latinos. Dentro de 10 años tengan la seguridad que yo hablo inglés como un norteamericano perfectamente, con el acento, los dejes, los modismos, los slang y las frases verbales y todo. Entonces, eso pasa en el cristianismo. O sea, si hay personas que han venido a Cristo y aún siguen practicando ciertos pecados, ciertas cosas, inclinaciones, es porque tienen, así como cuando uno aprende un idioma, okay, usted habla en inglés y ahí con el deje español y va mejorando hasta que llega un momento usted puede hablar y alguien que no lo conozca no va a hacer la diferencia entre usted y un norteamericano. Hablan igual, mismo acento, mismo tono y todo. Entonces, eso es lo que pasa, pero esta gente no entiende eso. Sigamos escuchando a la señora.
Para nosotros es muy fácil entender que hay una herencia genética natural en nuestro ADN. ¿Cuántos saben esto? De esta genética o de esta información genética que tú y yo tenemos en nuestro ADN es de donde sale toda información acerca del color de pelo que yo voy a tener, de la altura, si soy bajita, si soy alta, si soy blanca de piel. Todo esto está registrado en esa información genética que está en nuestro ADN porque somos seres naturales y hay una herencia natural, una genética, un ADN natural. Pero es que nosotros también somos seres espirituales. Nosotros somos un espíritu Escucha lo que va a decir así, que tiene un alma y vive en un cuerpo. Por tanto, tenemos no solo una genética natural, sino que tenemos también una genética espiritual. Y es ahí, en este ADN, en este ADN espiritual, donde está metida la semilla de la iniquidad en nuestras vidas. Ok. Piensa en esto, usted ha sido renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por medio de la palabra. Esta señora lo que va a decir, lo que nos va a decir es de que tenemos una herencia genética espiritual y que estando en el reino de los cielos, no en el reino de los cielos, no, en el reino de Dios, que hemos sido trasladados, hemos sido lavados, regenerados, salvados, aún así, esa iniquidad, esa simiente maligna que está en la iniquidad, siendo renacido y siendo hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo Jesús, que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, aún continuamos con la simiente, la iniquidad, la simiente malvada, aún estando en Cristo. ¿Entiende eso usted? Puse el ejemplo la vez pasada. Usted adopta un hijo, legalmente ese hijo es suyo. Viene el padre original y dice, yo quiero a ese hijo que usted le dieron en adopción a aquella persona. O quiere llevárselo, o quiere llevárselo legalmente, usted llama a la policía y le dice, mira, aquí tengo un señor así, que lo quiere llevar. Y llega la policía y le dice, ¿qué es, señor? ¿Usted por qué quiere llevarse a este niño? Y viene y le dice, bueno, es que ese es mi hijo, pero es que esta señora lo adoptó. Entonces, legalmente, el quien adoptó al niño es el padre. Entonces, usted va a venir a Jesucristo. Usted ha sido adoptado, ha sido renacido, ha sido comprado, ha sido redimido, ha sido lavado. No hay ninguna condenación para usted en Cristo Jesús. Ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable del Hijo de Dios. Y aún así te dicen que tenés una herencia maligna, que es la iniquidad de tus abuelos, una herencia espiritual que tus abuelos anduvieron en pecado. Esa herencia te sigue alcanzando estando en Cristo. ¿Entienden eso? Eso no tiene lógica, eso es antibíblico. Que se lo demuestren bíblicamente. No podrán nunca. Todo lo que hacen es hablar y hablar y hablar palabrerías. Sigamos escuchándola. Si usted está en Cristo, usted es hijo de Dios, su padre legal es Dios. Y aunque venga Satanás o cualquier iniquidad, cualquier fuerza, no puede porque usted es hijo de Dios. Y cosa diferente, que usted ceda al pecado, que usted se incline al pecado y ceda a su tentación, a su concupiscencia, a sus deseos carnales, y no se reviste del nuevo hombre. Pero usted ya ha sido, si usted es un hijo de Dios verdadero, usted ha sido salvado y ha sido lavado. Sigamos escuchándola para terminar ya. Es decir, que cuando tú eres engendrado en esta tierra, a través de esta genética espiritual va a caer sobre ti o va a ser colocado en ti una semilla que dentro lleva el poder de torcer tu destino, de pervertirlo. De la misma manera que en el momento que eres engendrado hay una serie de información genética que está determinando, vas a ser moreno, vas a ser bajito, vas a tener los ojos claros. ¿Entendemos esto? Ok, es claro que dice, en el momento que tú naciste o que eres engendrado, se te parte tus padres, te parte una información. Y hace el paralelismo eso en el ámbito espiritual. Por lo que tus padres pecaron, entonces tú traes esa herencia espiritual. Pero ahora, tú habiendo nacido en Cristo Jesús, o sea, no es lo lógico que tú tengas la herencia, la genética de Dios. O sea, que entiendan lo lógico, lo estúpido, lo ilógico y lo estúpido que es esto. O sea, mi abuelo fue brujo, borracho, hechicero, ladrón, mi papá mujeriego.
Entonces yo tengo una herencia espiritual de ellos en eso. Y estando en Cristo, esa herencia espiritual me sigue afectando. Pero ahora estoy en Cristo y la herencia en Cristo no funciona. Mi naturaleza en Cristo nueva no funciona. ¿Por qué? Porque sigo heredando o sigue manifestándose la herencia de mis ancestros. ¿Entienden eso? Eso no cabe, no tiene lógica, no tiene patas, no tiene pies, no tiene nada de razón. Totalmente. Si usted ha sido renacido en Cristo Jesús, usted debería estar manifestando la simiente de Cristo, como dice aquel texto, el que practica el pecado es de Dios, pero todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ya hablé de eso, que practicar es muy diferente a pecar. Vea el capítulo anterior si no lo ha visto, o repáselo si ya lo vio. Pero si usted está en Cristo, si usted peca y le cuesta dejar ciertas cosas, es porque usted tiene que dejar, acuérdense que seguimos con el mismo cuerpo, este cuerpo que está viciado, y nuestro espíritu fue salvado, nuestra alma está siendo regenerada, y lo último que se va a salvar va a ser nuestro cuerpo, que va a ser en la resurrección. Pero ahorita lo que Dios está salvando, o sea, por decirlo así, o regenerando, es nuestra alma que está viciada, la está reeducando, enseñándole, y a través de la práctica y guardando los mandamientos es que somos regenerados. Quiero dejar esto aquí a esta señora. Ustedes pueden buscarla en YouTube, y el tema de esta predica de ella la pueden ver claramente. Aquí se la pongo, miren, dice: en la iniquidad y cómo librarte de ella, Pastora Ana Olondo. Entonces quiero para terminar que entiendan algo. Y alguien tal vez podría decir, vamos a ir aquí. Okay. Para terminar quiero dejar claro, en Horeb fue el pacto que hizo, o sea, los 613 mandamientos. Como dije, la nación de Israel no anduvo haciendo proselitismo. Aquella persona que quería llegar a la Israel, ser circuncidado y guardaba los mandamientos del Dios de Israel. Y hay textos que dicen de que un mismo mandamiento era para el nacional de Israel como el extranjero, que se hacía parte del pueblo de Israel a través de la circuncisión y guardaba los mandamientos. Ahora otro punto importante para terminar. Ese fue el antiguo pacto en Deuteronomio 24:8. ¿Y terminó cuándo ese pacto? Cuando aquí Jesús dice en la Santa Cena, porque Mateo 26:28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Jesús dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Cuando Jesús derramó su sangre, ahí se efectuó el nuevo pacto. Y si es nuevo, dice el libro de Hebreos, le invito a que lea el libro de Hebreos, un libro muy maravilloso. Habla y menciona muchas veces acerca del nuevo pacto, el cual Jesús es el precursor, el sacerdote de un mejor pacto con mejores promesas, superior y mejor, que abolió al antiguo pacto. Entonces, luego Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. El apóstol Pablo en Corintios 11:25, 1 Corintios 11:25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced todo esto las veces que vivieren. Entonces queda claro que nosotros los creyentes estamos en un nuevo pacto. El texto mencionado en Éxodo 25, Deuteronomio 5 y los otros textos son de la ley. Ahí Dios dice que visita la maldad. Entonces Dios la visitaba de una manera y la perdonaba en la fiesta del Yom Kippur. Entonces, si Dios visita la maldad, Dios dejó en el mismo antiguo pacto como ser libre de la iniquidad o la maldad en el antiguo pacto. Ahí está la revelación de Ana Méndez, la revelación de Marcelino Sojo, la revelación del apóstol Miles. O sea, no sirve porque, como esta pastora misma dice, la pastora Ana, que no se olviden de que, o si queremos omitir eso porque es del antiguo pacto, que recordemos que la ley moral. Yo le hago la pregunta a ella, ¿por qué usted no guarda el día sábado? Si está dentro de los 10 mandamientos, no lo guarda. Yo le aseguro que no lo guarda ella. Entonces, quedamos claro con esto, de que estamos en un nuevo pacto, con mejores promesas que el antiguo pacto. Y a medida de ir conociendo cómo Jesús, como en el nuevo pacto, rompe todo ese esquema. Pero lo muy importante es de que la maldad o la iniquidad era limpiada. O sea, Dios dejó requisitos, parámetros
de cómo limpiar o quitar la maldad en el antiguo pacto. Entonces, si la iniquidad, las maldiciones nacionales existieran, está claro en el mismo antiguo pacto como Dios dijo que se podía la persona hacer limpia la maldad o la iniquidad. Esa revelación de Ana Méndez, de otros pastores y muchos ministros que existen, es pura falsa y pura mentira o doctrina de demonios, para ser más claro. Porque la maldad y la doctrina de las maldiciones nacionales, según ellos, tiene la base en los textos del antiguo pacto, como lo dice la pastora Ana Olondo, así como lo dice Ana Méndez y los otros pastores o ministros falsos. Por ende, en el mismo antiguo pacto Dios dice cómo uno tenía que librarse de la maldad. Entonces, más adelante vamos a ver que ese sacrificio del Yom Kippur, como el pueblo se limpia de la maldad, es el Jesucristo. Como digo, este es un estudio progresivo y sistemático. Si no te gusta estudiar, lo siento. Con esto le dejo. Mi nombre es Carlos Alberto Ruiz. Le agradezco por haber estado conmigo esta hora. Que el Señor le continúe diciendo. Suscríbase al canal, por favor, para que tenga las los nuevos videos que suba, lleguen las notificaciones a ustedes, y trataré de subir otros temas. Creo que voy a subir, además de seguir con las maldiciones nacionales y lo que enseñan estos maestros, voy a hablar en el próximo con otros temas, como he dicho anteriormente, acerca del día del sábado, si es un cristiano guardarlo o no guardarlo, si debemos diezmar o no diezmar, y muchas cosas más que son importantes que en el día actual se están viendo. Así como estoy preparando también un tema cuando el señor Cash Luna dice, no sé si ustedes han escuchado acerca de Jehová Junior. Esa doctrina de Jehová Junior ya la he visto yo en muchos temas, muchos predicadores estadounidenses lo enseñan abiertamente que somos dioses. Lo dejo con esto. Está en su canal Lo que todo cristiano debe saber. Déjame un comentario para saber que estás viendo el video, y el Señor te continúe diciendo. Escudriña la escritura, medita. Si tienes alguna duda, no te quedes con eso, escríbeme, que cuando pueda te responderé, y sigamos adelante. Que Dios nos guarde y nos ilumine.